Hola familia, les voy a hacer una presentación para los que de pronto tienen algunas dudas de los indicadores de medición y el proceso de entrenamiento con Indoor Cycling Latam, para que tengan en cuenta aspectos importantes de lo que hacemos y de lo que construimos para ustedes. Vamos a ver un poco de cómo están compuestos sus entrenamientos, entendiendo un poco lo que son las métricas de seguimiento y control. Sé que muchos todavía no las entienden o no las conocen o de pronto no saben qué significan, entonces por eso quiero que tengan claro estos indicadores que van a ser los principales, más no los únicos que vamos a tener, sino los que más vamos a determinar para sus entrenamientos y sus planificaciones. Empecemos con las TCS, que para muchos no entienden el significado, es Training Stress Score. Esta se puede medir en corazón como HRTCS o en potencia cuando trabajamos con potencia como TCS. Por eso sus planificaciones, cuando ustedes las ven construidas de manera semanal, van a ver un acumulado de TCS y un acumulado de tiempo durante el desarrollo de la semana. Recuerden que cada una de estas sesiones que ustedes tienen cargadas en su entrenamiento se va a ver de esta manera, de manera individual, el día que lo hacen, o si no lo han hecho, pues no va a salir el color, pero todas van a estar planeadas en cuanto a una densidad o un volumen en la duración de tiempo, una intensidad, y esto nos va a tener un factor de TCS que va a ser lo que nos va a desarrollar esa sesión de entrenamiento. Las TCS básicamente son el resultado del estrés al cual sometemos el cuerpo en el desarrollo de una sesión de entrenamiento. Ejemplo que está aquí en pantalla, vemos que si trabajamos 3 horas y 25 minutos a una intensidad del 0.81, nos va a desarrollar 224 TCS. Un ejemplo más claro, si yo los pongo a ustedes a entrenar una hora de tiempo a su 100% o a su FTP o al 1, una intensidad del 1, por así decirlo, un IF del 1, van a tener un total de TCS de 100. Repito, si trabajan una hora de tiempo a su 100% o a una intensidad del 1, ¿sí?, van a tener como resultado 100 TCS. Entonces así es un poco de cómo se calculan las TCS. Es el Training Stress Score y es el estrés que se va a desarrollar en una sesión de entrenamiento en tu cuerpo. Ese se mide de manera de frecuencia cardíaca como HRTCS o se mide con potencia como TCS. La variable de intensidad, que es esta variable que ustedes ven en su entrenamiento aquí, que es el 0.81 o el 0.60 o el 0.90, o puede ser el 1 o puede ser el 1.2, esta variable lo que nos dice es la intensidad sobre la cual se va a trabajar tu entrenamiento, tu sesión del día. Ejemplo, ¿cómo descubrimos ese valor o cómo lo sacamos? Pues vamos a tener en cuenta una variable que va a ser el FTP, que se saca de la prueba inicial de esfuerzo que se le hace a cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos o de nuestros ciclistas o de nuestros deportistas, ¿sí?, donde tomamos una potencia normalizada y se divide sobre su FTP teniendo un factor de intensidad. Esto se mide de acuerdo al desarrollo de la sesión. Asimismo, nosotros pedimos una IF estimada y la idea es que al desarrollar la sesión, pues al tener en cuenta la potencia normalizada que desarrolló el ciclista en la sesión, dividido su FTP, pues nos va a dar un factor de intensidad y la idea es que esté ese factor de intensidad muy cercano a lo que nosotros planeamos. Ese es el factor de intensidad. El IF o EF es el factor de eficiencia. Este es un factor que aplica para las personas que trabajan en potencia. Es qué tan eficientes somos en el desarrollo de corazón y potencia. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, no es lo mismo que yo mueva 200 vatios con 100 pulsaciones a que yo mueva 200 vatios con 70 pulsaciones. Ahí voy a tener un factor de eficiencia más alto. O por el contrario, que yo mueva mayor volumen de vatios, 250 TCS, a
110 pulsaciones. Ambos factores están aumentando, es un factor de eficiencia positivo. ¿Dónde vemos factores de eficiencia negativos? Cuando estoy moviendo 200 vatios y consumo mayor volumen de frecuencia cardíaca. Ejemplo, en un trayecto que yo los mida hoy, ya sea por ejemplo desde un trayecto llano de 5 kilómetros y yo les pido a ustedes que manejen 250 vatios de resistencia durante ese bloque. Hoy lo medimos y el resultado fue 250 vatios de media a una frecuencia cardíaca media de 150 pulsaciones. Pasado un tiempo, volvemos y hacemos la medición en el mismo segmento llano a 250 vatios y podemos tener un resultado positivo o negativo. ¿Cuál puede ser? Que movimos los mismos 250 vatios en ese segmento con un menor consumo de pulsaciones. O sea, si estábamos en 150 y movimos esos vatios en 100 o 110 pulsaciones, es un factor de eficiencia positivo. En las personas que trabajan con potencia se mide de esta manera. El factor de eficiencia, ¿cómo lo podemos medir en estas personas que solamente tienen pulsómetro y no tienen potenciómetro? En un segmento medimos volumen de frecuencia cardíaca y velocidad, y lo mismo en la siguiente medición. La idea es esa velocidad sostenida con un consumo de frecuencia cardíaca versus la siguiente medición en esa misma velocidad, y la idea es que sostener esa misma velocidad pero con un menor gasto de VO2 o de resistencia aeróbica. Esas son las dos formas de medir el IF. Es un factor de eficiencia de medición que nos permite ir llevando cada vez mejor sus seguimientos y sus progresiones como deportistas. Vamos a los tres indicadores de construcción, que son el CTL, el ATL y el TCB, que son los que ustedes van a ver siempre en el gráfico que está aquí, que es su dashboard, que siempre lo van a poder ver, que es el que se construye de acuerdo al volumen de entrenamiento que vamos desarrollando. El CTL, el ATL y el TCB, que son los indicadores que siempre vamos a tener aquí en el desarrollo de cada una de sus semanas y de sus microciclos. ¿Qué significan cada uno de estos indicadores? Pues el CTL es la carga de entrenamiento que estoy consumiendo durante el desarrollo de mi planificación, y esta carga de entrenamiento va a tener un indicador que es el CTL, y el ATL es la fatiga que está generando esta carga de entrenamiento en mi cuerpo. Asimismo, estos dos indicadores necesitan un equilibrio para poder tener los famosos picos de forma o los estados óptimos de rendimiento. Esos estados óptimos pues se van a medir con un equilibrio de TCB, ¿sí?, que nos da el equilibrio que hay entre la carga de entrenamiento que estamos consumiendo y la fatiga que está desarrollando nuestro entrenamiento en el cuerpo. Ese TCB nos va a permitir llevar y monitorear ese esfuerzo y ese desarrollo de cargas de entrenamiento, como lo van a ver siempre en su planificación. Recuerden que ustedes siempre van a tener estos datos a su disposición, y si no los tienen, pues simplemente nosotros los podemos tener, y dentro de sus métricas de seguimiento siempre se las vamos a compartir. Recuerden que el TCB tiene un punto óptimo. Ese punto óptimo está entre menos 10 y menos 30. ¿Cuándo estamos en menos 30? Pues cuando tenemos cargas muy altas, o podemos ver cargas de menos 40, menos 50, menos 60. ¿Dónde está lo malo? Cuando estamos mucho tiempo en esas cargas altas durante 3, 4, 5, 6 semanas seguidas y estamos en volúmenes más altos, pues vamos a entrar en fatiga crónica o sobreentrenamiento. Si nos vamos al otro lado, menos 10, ¿cuándo vamos a ver indicadores por debajo de menos 10, menos 8, 0, positivo, 1, 2, 3, 4, 5? Los vamos a ver cuando tengamos semanas de recuperación. Pero ¿dónde está lo malo? Cuando quedamos mucho tiempo por debajo de este indicador, 3, 4, 6 semanas, y vamos a empezar a ver el principio de falta de entrenamiento, pérdida de estado de forma y reversibilidad, que es cuando sobrepasamos la recuperación y las adaptaciones que hemos desarrollado pues
dan reversa en el tiempo y perdemos esas progresiones positivas que hemos tenido. Por eso es muy importante presentarles este gráfico que resume un poco de cómo estructuramos sus cargas de entrenamiento y cómo modelamos los diferentes picos de forma basándonos en uno de los aspectos más importantes que construimos desde Indoor Cycling, que es su entrevista deportiva y sus objetivos. Arrancamos con una media de estímulo teniendo en cuenta lo que es el rendimiento y el tiempo, y cuando arrancamos a hacer la carga de entrenamiento o CTL, empezamos a desarrollar una fatiga y entramos en un proceso de recuperación. Cuando la recuperación se empieza a desarrollar es cuando tenemos el principio de supercompensación, que es donde se dan las progresiones positivas del ciclista. Aquí es donde nuestro cuerpo está recuperando después de un estrés o después de un estímulo constante o progresivo, y empieza a desarrollar sus mejoras, donde empezamos a ser mucho más fuertes, mucho más resistentes, mayor eficiencia, ¿sí? Mejor consumo de VO2, etc. Esto es donde se genera, donde está el desarrollo de sus progresiones. Entre el principio de la fatiga y la recuperación está la supercompensación, que es donde generamos las mejoras en ustedes. ¿Dónde está lo delicado? Es en la recuperación. Cuando tenemos una recuperación muy extensa o no medida de una manera correcta, cuando no tenemos el uso de estos indicadores, pues podemos entrar en el principio de reversibilidad, que como les expliqué es que las progresiones que desarrollamos pues se van a devolver y vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso es tan importante la continuidad. Por eso es tan importante que su proceso sea continuo, no que esté en un mes, 2 meses, paren 3, 2, no. Entre más continuos, mejor volumen y desarrollo y mejores progresiones vamos a tener. Avanzando un poco, estas son las variables que tenemos en cuenta en su entrenamiento, que son la intensidad, que ya lo vimos anteriormente, es el IF, el volumen, que es la duración, y la densidad, que es los volúmenes, que son los periodos de intensidad o los HIIT, cuando tenemos la estructura por bloques, y así vamos a tener las variables del entrenamiento. Por eso para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, y no es y hace parte de la estructura de nuestra planificación y de nuestros servicios hacia ustedes, la entrevista deportiva, porque partimos del principio de bioindividualidad. Para nosotros poder construir todas estas curvas de entrenamiento, todas las cargas progresivas y tener el correcto y el manejo adecuado de todos estos indicadores sobre sus estados de forma, sobre sus picos, pues para nosotros es muy importante tener una entrevista deportiva donde partimos del principio de bioindividualidad. Todos somos diferentes, cada uno tiene capacidades diferentes, hay unos que de pronto son más rápidos, otros que son más lentos, hay otros que pueden tener capacidades fisiológicas diferentes, hay unos más gordos, otros más delgados, hay unos más con volúmenes de masa corporal más altos, hay otros que tienen temas emocionales diferentes, hay unos que se ponen felices con algo, hay otros que se ponen tristes con otras cosas. Tenemos objetivos diferentes, hay personas con carreras de cortas distancias, hay personas con carreras de largas distancias, hay personas con carreras por etapas, hay personas que tienen un mix de todo este tipo de objetivos, hay personas que no les interesan este tipo de objetivos, sino que tienen objetivos como pérdida de peso o mejorar en un segmento. Entonces todos somos diferentes, tenemos disponibilidad. No todas las personas tienen la misma disponibilidad. Hay personas que trabajan, hay personas que son padres de familia, hay personas que no tienen ni familia ni trabajo, sino que solamente se dedican a entrenar. Entonces su disponibilidad es mucho más amplia a la que de otras personas. Por eso tenemos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de la construcción de sus planificaciones, y por eso es tan importante la construcción de su disponibilidad para nosotros poder ajustar de la manera más personalizada sus cargas de entrenamiento buscando los objetivos de la planificación. Por último, y un factor que nunca va a ser negociable desde Indoor Cycling Latam para ustedes, es
base del entrenamiento, el que cumplan con sus estructuras de entrenamiento, con sus ciclos de entrenamiento, con sus cargas de entrenamiento dentro de las intensidades y las densidades proyectadas. Por eso para nosotros es muy importante que si les mandamos 2 horas, son 2 horas, que si son zona 2 es zona 2, porque todo está totalmente coordinado y monitoreado para poder llegar a los diferentes puntos de supercompensación o picos de forma donde mejor está el cuerpo, donde mejor está desarrollando sus adaptaciones y sus progresiones. Por eso es parte no negociable de nuestro esquema de trabajo, el entrenamiento. No vamos a estar nunca detrás de ustedes, pero siempre vamos a saber qué están haciendo y qué también están haciendo el trabajo para que cuando necesitemos resultados, pues entremos a analizar si fuimos o no comprometidos con nuestra planificación. Otra parte que nunca va a ser negociable siempre va a ser la nutrición deportiva. Los 3 pilares fundamentales para su planificación son la densidad y cumplimiento del entrenamiento, alimentarse e hidratarse de manera correcta como nutrición deportiva, y un factor innegociable es el descanso, tanto corporal y mental. Nada me gano yo con tener unos volúmenes de entrenamiento muy altos, una nutrición deportiva de calidad, pero no le estoy dando el descanso adecuado al cuerpo en la parte corporal y en la parte mental. Cuando tengo fatigas mentales por estrés laboral, por estrés familiar, por situaciones puntuales de nuestra vida cotidiana, o cuando ya tengo semanas de carga, tanto laborales, tanto personales, tanto como de entrenamiento, pues tengo que llevar el cuerpo a un descanso que puede ser total o un descanso que puede ser activo, y esto es tan importante para nosotros que no es negociable. Espero que tengan en cuenta esta información. Recuerden que estamos para ustedes y para que logremos todos los objetivos juntos. Disfrutemos del ciclismo en familia como Indoor Cycling Latam. Un abrazo.